psicólogo, porque mi hijo siempre hace lo que él quiere. Ok, te explico. Antes de entrar en el tema, hay que hacer una aclaración. No es lo mismo, obviamente, educar a un niño que educar a un adolescente. Porque incluso he escuchado a muchos padres decir, ya quisiera que mi hijo creciera para que disminuyeran los problemas, para que sea más fácil lidiar con él. Y no sé cómo darles esta mala noticia, pero entre más grande sea tu hijo, más complicado va a ser. Así que si hoy que tiene 3, 4, 5 años no puedes lidiar con él, te aconsejo que cambies o busques nuevas alternativas, porque en unos años solo va a ser peor. Aunque en este momento me voy a enfocar primordialmente a hablar sobre las estrategias para hijos pequeños entre 3 y 5 años. Nunca es demasiado tarde para aplicar lo que aprendas en esta plática con tu hijo, así tenga ya 20 años. Y otra aclaración, el tema de la crianza es extremadamente largo, amplio, complejo. Hay cientos de libros al respecto, podría dedicar toda la vida a hablar sobre ello y tal vez nunca terminaría. Así que el día de hoy me voy a enfocar en una sola cosa: los límites claros, ya que este es el problema más común con el que veo que los padres están llegando bastante a mi consultorio y en la sociedad en general. Ponerle límites a los hijos es algo que generalmente les genera controversia o les genera problemas a los padres actuales. Piensan que ponerles límites a sus hijos es el equivalente a ser autoritarios, a ponerle una disciplina extrema donde no les permitan ser libres. Y aquí viene un problema donde creen que al ser así van a frustrar, van a traumar o van a acomplejar a su hijo. Tienen este miedo de que si son muy estrictos, su hijo va a crecer traumado. Y eso es uno de los problemas que presentamos en la actualidad, el exceso de información. Me da gusto, me da satisfacción ver cómo los padres de ahora se interesan en criar a sus hijos, en apoyarlos, en hacer lo mejor posible por darles este crecimiento, este apoyo emocional. El problema es que el exceso de información mal encausada hace que les genere un miedo. Y entonces ahora tienen miedo de ser padres, tienen miedo de tomar decisiones, tienen miedo de hacer algo porque han leído tanto que los niños se van a traumar, que tienen miedo de que cualquier cosa que hagan o realicen los van a traumar. Así que, padres, hoy les digo algo. En general, los extremos nunca son buenos. El maltrato y la agresión son tan dañinos como la absoluta libertad. Para muchos padres es muy difícil decir no y mantenerse firmes, pero esto es parte de una educación saludable. Las normas y los límites deben de entenderse como una forma de demostrarle amor al hijo. Al hacerlo, el niño aprende cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones y qué es lo que se espera de él. Y saber decir que no, los padres tienen que hacerlo con firmeza, pero también con paciencia y sobre todo constancia. Y la constancia es otro detalle muy importante. Por favor, padres, si van a decir que algo se va a realizar, por favor, lo realizan. Ahorita, más adelante, tocaremos a fondo este tema. Es natural que el niño, cuando se le dice que no o cuando no se le da lo que quiere, haga todo lo posible por conseguir lo que son berrinches, gritos, pataletas o cualquier cosa que se le venga a la mente. Cuando el niño empiece con este comportamiento, hay que frenarle, decirle que no. Tiene que aprender que las cosas no siempre se les pueden conseguir, que a veces lo que quiere y lo que necesita son cosas diferentes. Hay que enseñarle a actuar de manera correcta en ciertas circunstancias. Y aquí es igual uno de los temas que luego platico mucho con los padres. Ser padre no es una carrera de velocidad. Es una carrera de resistencia. El ejemplo te voy a poner muy sencillo. Tu hijo quiere un dulce y hace un berrinche. Si se da cuenta
que está haciendo berrinche le vas a dar el dulce que él quiere, estás consiguiendo que cada vez que él quiere un dulce hará un berrinche. Que es lo que le tienes que demostrar, que si quiere conseguir algo, tiene que actuar acorde a lo que tú deseas, a lo que tú necesitas, y que no siempre va a conseguir las cosas. Entonces, el momento en el que tú te canses y le das, ahora sí que imagínate como su niño es un terrorista, no puedes negociar con terroristas. En el momento en que tú empiezas a negociar con ellos, ya perdiste, porque entonces siempre van a pedirte más. No existe una fórmula mágica general que sirva para todos. Esto es algo que siempre te vengo platicando. Cada caso es único, cada caso es particular. Para entender cuál es la mejor estrategia que puedes utilizar para criar a tu hijo, tenemos que entender cuáles son tus circunstancias particulares como padre, cuáles son las necesidades y circunstancias particulares de tu hijo, cuáles son sus límites emocionales, cuáles son tus deseos como padre, cuáles son tus objetivos. Y a través de eso se puede conseguir una estrategia. Pero con lo que estamos mencionando hasta ahora te pueden dar unas pistas básicas sobre qué seguir. Algunos ejemplos un poco más concretos podrían ser: 1. Explicar de manera clara y concreta el porqué de las acciones. Es más fácil que tu hijo entienda por qué sí o no debe hacer las cosas cuando le dices el motivo, y no es un simple porque yo lo digo. Recuerda, el niño 3, 4, 5 años es inteligente, sí puede entenderte, pero no es un adulto. No puedes sentarte a dialogar como si fuera un adulto. Simplemente claro, concreto y preciso. Este es el comportamiento esperado debido a esto. Punto. Y lo que sigue. 2. Exigir obediencia en muy pocas circunstancias. De nuevo, sin irnos a los extremos. La mayoría de la gente adulta de 30 años para arriba, o tal vez un poco más jóvenes, tocó la crianza de muy autoritaria, muy te callas, te sientas y no dices nada. Y tú como niño, te callas, te sientas y no dices nada. Y los padres en la actualidad a veces tienen miedo de caer en ese extremo. Pero como mencioné hace rato, el otro lado tampoco es beneficioso. Sí puedes tener límites, puedes ponerte autoridad. Simplemente ve decidiendo cuándo y dónde crees que es necesario para que tu hijo esté bien, para que tu hijo crezca, para que tu hijo aprenda a sobrevivir en este mundo. Pon límites, exige respeto con moderación. Tercer punto. Reconoce los esfuerzos de tu hijo. Cada vez que él haga algo correcto, no significa que le vayas a comprar y regalar cosas. Simplemente reconociéndole, diciendo que hizo un buen trabajo. Aquí voy a hacer un paréntesis muy rápido. Un niño necesitado de atención hará lo que sea por conseguirlo. Y si se da cuenta que la única forma en la que un padre, un adulto o la gente en general voltea a verle es cuando realiza cosas inadecuadas, lo único que vas a provocar es que siempre se esté portando mal. Porque si yo, como niño, entiendo que el único momento en el cual me miran y me toman en cuenta es para gritarme y regañarme, prefiero que me griten a que me ignoren. Y por eso te invito a ti, padre, nunca olvides reconocer el buen trabajo de tu hijo. Y recalco, no tiene que ser comprando cosas, no tiene que ser dándole cosas. Simplemente cada vez que tu hijo haga algo que es esperado, que se le indicó que debe de realizarlo, voltea, obsérvalo y felicítalo. Y dile que te sientes feliz, que te sientes agradecido por haber hecho esta actividad. Y 4, y tal vez el más importante, que aprenda que seguir o no seguir las normas tiene consecuencias. Y aquí es donde vamos a entrar en el último punto más grande y más importante, las consecuencias. Y este último punto es muy importante y por eso quiero expandir y hacerle mayor hincapié. Puedes tener
todas las normas del mundo, pero si no hay consecuencias, ¿por qué tu hijo las va a cumplir? Y aquí un ejemplo rápido, sencillo y concreto. Madre llega quejándose, mi hijo no limpia su cuarto. Yo le pregunto, ¿y qué pasa cuando no limpia su cuarto? Le grito y le regaño. Ok, ¿y después qué pasa? Le sigo gritando y le sigo regañando. ¿Y después qué pasa? Me desespera, el cuarto sigue sucio y entonces yo voy y lo limpio, ¿ok? ¿Y después qué pasa? Pues le digo que se queda castigado y no va a salir el fin de semana. Y luego llega el fin de semana y ¿qué pasa? No, pues ya después llega el fin de semana y ya se me pasó, ya se me quitó y dejo que salga. Y aquí es donde siempre les hago una pregunta muy sencilla y muy básica a los padres. ¿Por qué tu hijo va a hacer algo de lo que tú le pides si al final no va a pasar nada? Le gritas, él sabe que solamente se tiene que aguantar gritos, regaños y al final nada va a pasar, todo va a seguir igual. Les pongo el ejemplo. Tú como padre, ¿para qué vas a hacer algo que no quieres si sabes que al final no va a pasar nada? Y aquí otro tip rapidito y aquí en cortito. Si hay comportamientos que se repiten de manera constante, ya de antemano ten la lista de cuál va a ser las consecuencias. Porque de nuevo, ejemplo rápido. Hijo no hace tarea. Padre grita, regaña y entonces le dice, estás castigado durante un mes. A los 2-3 días de estar castigado se da cuenta que, ay, exageré, pobrecito. Voy a dejar que salga. Si siempre le estás poniendo castigos que al final no vas a cumplir, lo único que aprende tu hijo es, mi padre es un exagerado y es un mentiroso. Puedo hacer lo que yo quiera porque al final no va a pasar nada. O si llegara a pasar algo, solo tengo que esperar que se le pase el enojo y ya. Nunca pongas castigo molesto. Cuando vayas a poner una consecuencia, que de hecho no me gusta la palabra castigos, prefiero la palabra consecuencias, pero el punto es, cuando vayas a poner esta acción, piensa de manera fría, clara, una sanción que vaya acorde a lo sucedido y que tú puedas mantener y que tú puedas vigilar que se cumpla. Porque lo peor que puedes hacer es poner un castigo que tú no estás dispuesto a ver que se cumpla. Entiendo que ames a tu hijo, que quieras protegerlo y darle todo, que siempre sea feliz y que nunca sufra. Pero, ¿cómo quieres que sea una persona responsable que aprenda a lidiar con el mundo real si tú nunca se lo enseñas? ¿Qué aprendimos el día de hoy? Educar con amor significa poner límites y saber decir que no. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal, porque seguiré hablando de temas relacionados con psicología y salud mental, así como seguirme en el resto de mis redes sociales. Déjame un like y comparte este video, que a ti no te cuesta y a mí me ayuda muchísimo. Por el momento, me despido y te invito a que cambiemos paradigmas rompiendo estereotipos.